Entonces la primera víctima de la radiación fue la esposa. ¿Listo? Ya, entonces dijo, venga a descubrir, yo no me voy a irradiar y radiate tú. Entonces le colocó eso y ahí tuvimos una de las primeras radiografías que no se sabe si es cierto, si 100% de hecho, pero estaba con algunas firmas. Ahora, de ahí de William Röntgen, pues hubo mucho más gente que empezó a seguir desarrollando. ¿Cuál es el tema? En que antes no solo había odontología separada de la medicina, se estudiaba las dos cosas y cada quien escogía cuál era el área que le gustaba más. Entonces, en los descubrimientos siempre va a haber una explosión de nuevas investigaciones a partir de uno. Entonces empezaron a desarrollar mucho más rápido y empezaron a aparecer las primeras radiografías dentales. ¿Okay? Entonces fue como, por ejemplo, ayer vi que estaban poniendo un implante dental en un dedo amputado, ¿ya? Y usaron prótesis para rehabilitar. Entonces es como que empiezas a verle otras aplicaciones. Y muchas cosas que tenemos de la odontología también están en la medicina y se van aplicando. Entonces si tienen así mucha curiosidad o cosas de ver cómo funciona algo, a veces busquen en medicina, ¿ya? A veces hasta aparatos que son más finos he utilizado de medicina en odontología. Pero bueno, diagnostican o se ve algo ahí. No, ¿no es cierto? O sea, todavía es difícil, todavía está como en pañales todo este tema del desarrollo de esto. Pero todos ellos fueron desarrollando, pero fíjense, al siguiente año prácticamente todo el mundo se volvió loco investigando esto, ¿ya? Y a partir de eso también ya se empezaron a dar cuenta de los efectos secundarios que podrían tener. Entonces, miren el primer equipo de los primeros equipos que se utilizaba para odontología. ¿Qué ven? ¿Qué es esto prácticamente? Sí, pero en el experimento de esto, ¿qué vendría a ser? En el experimento de Roth. ¿Tuvo algo así? Ya. O sea, prácticamente lo que nosotros seguimos utilizando son tubos al vacío estimulados con electricidad que van a formar rayos X. ¿Y esto no les causaba como que cáncer y que ciertas personas? O sea, el tema de efectos secundarios. Déjame. Sí. Ya. Entonces, justo iba de eso. Ok, entonces ya empezaron a ver, por la cantidad de radiación que tenían, pues empezaron a ver pues, casos ya de lesiones, problemas de cáncer, todo eso. Entonces, en esto el padre de la protección radiológica fue. Entonces fue de los menos reconocidos, pero como que el que más ayudó porque se fijó de lo que estaba sucediendo, ¿ya? Entonces, básicamente todo el tema de investigación o de lo que ustedes hagan depende mucho de la observación. Hay veces que ustedes van a estar trabajando en clínicas y piensan, ay, ojalá tuviera un instrumento curvo que me deje hacer o levantar un tejido más fácil. Y a partir de eso, pues alguien hace un instrumento curvo para hacer eso. Y algunas ideas y cosas han salido aquí. Yo aquí tengo un buen amigo que es profesor de posgrado, que él es investigador, pero está enfocado mucho en tejidos como la pulpa. Entonces hizo un reactor para que la pulpa esté viva a pesar de que no esté fuera del cuerpo para que lo puedan estudiar. Entonces ese reactor está patentado y eso. Entonces todo a partir de la curiosidad empiezan a salir un poco de cosas buenas. Yo sé que hay muchísimo en odontología como que se ha avanzado, pero por ejemplo ahora con él estamos haciendo un equipo de crioterapia que es para, por ejemplo, lo han visto en las endodoncias que tienen que abrir y como hay mucho dolor, tú puedes lavar con suero a 5 o 3 grados para bajar la temperatura y que ayude como crioterapia. Pero estamos viendo un aparato que haya un flujo constante de agua fría para enfriar. Entonces esas cosas funcionan y a partir de eso puedes hacer muchas cosas. O sea, la cosa es todo, ser medio curioso. Ahora, ya fue Rollins. Y esto es más o menos el desarrollo del todo, ¿ya? No voy a ser tan sádico para un examen mandarles absolutamente que se aprendan esto porque no tiene mucha relevancia, pero sí por lo menos cultura general, ¿ya? No es que se van a sentar en una cita con una a decir en 1826, o sea, de cuento, ¿ya? O sea, no va a pasar. Ahora, ¿cuánto han estado expuestos a la radiación? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que han sido expuestos a la radiación? ¿Ustedes no? ¿Sí? ¿Tú estás con dudas? Ya. Todos estamos expuestos a la radiación en este instante. ¿Ya?
la radiación del sol, radiación cósmica. Entonces, siempre tenemos radiación de fondo y depende de zonas geográficas donde vivamos. Por ejemplo, el gas radón también produce un tipo de radiación, ¿sí? Entonces, ya después en las otras clases vamos a ver cuánta radiación yo puedo recibir al año. ¿Cuántas no? Créanme que la radiación dental es bien baja, al menos la de los periapicales. Se necesita aproximadamente unos 4 millones de radiografías periapicales para producir algún daño en un paciente, ¿ok? Y no es que toman la radiación y ustedes se quedan con la radiación acumulada, eso tampoco, eso es un mito, ¿listo? Se toma la radiación y se fue. Cuando yo tomo una radiografía a un paciente, esta acumulación se debe a simplemente a que tal vez afecte ya una célula. La segunda vez que yo tomé, ya se afectaron 2, 4, 8, 16, cada vez que voy tomando puedo crear más daño. Pero el cuerpo tiene también su función de apoptosis, que trata de eliminar las células que están dañadas. Pero en ocasiones el cuerpo también ya no las reconoce y ahí es el problema cuando empiezan a aparecer tumores. Pero necesito ya cantidades mucho más grandes de radiación para que te ocurra. También hay pacientes que ya tienen cierta predisposición a tener cáncer. Por eso siempre en nuestra historia clínica que preguntamos, su mamá tiene cáncer, su papá tiene cáncer, su abuelo tiene cáncer, que ya me da una idea de qué puede estar sucediendo. ¿Listo? Entonces, la radiación no es más que el paso de energía a través del espacio y la materia, ¿ya? Es la transmisión de energía. Dentro de eso nosotros tenemos una radiación de partículas y una radiación electromagnética. De partículas significa que tienen cierta masa, tienen cierto peso, ¿ya? Entonces es cuando un átomo llega, o los productos subatómicos del átomo llegan a desprenderse, ¿ok? Y van a tener cierto peso, porque dentro del átomo, como ustedes cuando estaban en el colegio se acuerdan que les hacían esos, le ponían el núcleo y alrededor las órbitas, y sabían cuánto mil equivalentes tenía de energía y todo eso, ¿ya? No vamos a meternos en eso porque era chachis. Pero nosotros tenemos que esto son movimientos de partículas a gran velocidad, por eso les mencionaba que son como una descomposición del átomo principal, por eso son subatómicas, ¿okay? Entonces, como por ejemplo, tenemos las partículas alfa, ¿ya? Que tienen gran velocidad, pero por ejemplo no tienen la fuerza suficiente para atravesar un papel, ¿okay? Yo pongo un papel blanco y no va a atravesar las partículas alfa. Las beta ya tienen un poquito más de peso y de fuerza para atravesar, entonces van a atravesar por ejemplo una lámina de aluminio, o una lámina de aluminio los puede detener, ya no la de papel. Y tenemos las gamma, que realmente ahí sí necesito por ejemplo concreto para poder detener la radiación gamma, ¿okay? Entonces estas son las radiaciones de partículas. Nosotros en odontología no usamos esto, ya, ninguna de estas. Lo que nosotros vamos a usar más es la radiación electromagnética. Entonces, esta radiación se va a mover en el espacio, o sea, va a combinar tanto campos eléctricos como campos magnéticos en el espacio y se produce cuando se altera la velocidad de una partícula cargada eléctricamente, ¿okay? ¿Han visto si yo lanzo en un lago que está súper tranquilo, lanzo una piedra y van a ver las ondas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el movimiento del agua, vendría a ser el movimiento de las ondas dentro del espacio, que vendría a ser el agua, pero no tiene partículas, es agua que se mueve, ¿no es cierto? ¿Ya? Simplemente es el movimiento de esas ondas. Si yo pego más fuerte, obviamente las ondas van a ser mucho más grandes y llegan mucho más lejos. ¿Listo? Entonces, dentro de este campo, nosotros tenemos un montón de aplicaciones como que ha desarrollado el ser humano para utilizar esta radiación electromagnética. Entonces, cuando yo hablo de todo el espectro que puedo tener, incluye radiofrecuencia, telefonía celular, microondas, rayos X, rayos gamma, o sea, depende de la escala y de la fuerza. Por ejemplo, estas tienen baja energía, ¿ya? Mientras está más hacia este lado tiene baja energía, y cada vez que me acerco tiene mayor cantidad de energía esta radiación, ¿okay? Electromagnética. Entonces, por ejemplo, digamos que las ondas de radio han visto que se mueven en sus radios ahí FM o AM, ¿no es cierto? Ya, ¿qué significa FM? ¿Y AM? No, ya. FM significa frecuencia modulada y AM amplitud modulada, ¿ya? La frecuencia modulada
en radio está dada para ciudades, por ejemplo, porque tienen movimiento en el espacio con las ondas, es como los picos, van por todo el aire y son picos grandes que se escucha bastante nítido, pero no tienen la fuerza suficiente como para que se escuche en Ambato, mi radio de aquí, ¿ya? Entonces, si en Ambato no se escucha, yo necesito repetidoras. Entonces, lo que hacen es captar las ondas y reflejarlas nuevamente hacia Ambato para que yo pueda escuchar la radio que están escuchando aquí, ¿ok? La amplitud modulada es diferente porque la amplitud modulada no tiene tan buena calidad, pero llega muchísimo más lejos. Entonces, a veces pueden escuchar hasta radios de Perú, de Colombia, porque las ondas llegan hasta acá. ¿Listo? Entonces, hay inclusive, SW no me acuerdo qué significa, en los radios antiguos había, y podías inclusive escuchar de otros países, ¿ya? Las ondas se reflejaban en la atmósfera y podías llegar a escuchar, ¿sí? Pero a medida que va aumentando la energía, pues tampoco pueden llegar muy lejos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la telefonía celular. Ustedes saben que si es que yo estoy lejos de una zona o de una antena, pues automáticamente se fue. Si yo me metí en una casa un poco cerrada, pues baja la señal, porque no es tan fuerte como para atravesar. Necesito que esté en el ambiente, y obviamente ustedes han fijado que hay un montón de antenas repetidoras para tratar de que ustedes capten. ¿Listo? Luego tenemos, por ejemplo, la telefonía 5G, ya que todo el mundo está paniqueado, que les atraviesa el cerebro, que les van a hacer zombies. Entonces, muchos países al comienzo no dejaban entrar telefonía 5G por este tema, pero en realidad no tienen la fuerza suficiente como para producir cambios en el organismo, ¿ya? Sí hay el tema del ruido, que estén con el celular todo el tiempo, pero es más por un tema de que su cerebro se va a activar a cada rato, ¿ya? El tema del scrolling, como les decía, es un problema porque su atención está captada o ya se ha acostumbrado a ser de 10 a 15 segundos. Entonces, algunos ya hasta me he dado cuenta en clases que se empiezan a poner ansiosos y se cogen las manos y necesitan como coger el celular para empezar a ver algo. Entonces eso ya es un problema. Por eso prefiero que ustedes acostumbren a leer algo que no tenga nada que ver con odontología, porque la atención que le dan al libro, al comienzo se van a dar cuenta que a una o dos hojas ustedes ya se perdieron, ¿ya? Y es justamente por culpa de los celulares. ¿Listo? Ahora, mientras más avanzo, miren, ya tengo los microondas. Los microondas dañan, si yo me paro frente a un microondas, ¿me pasa algo? No, ¿ya? Lo que hace el microondas es alterar las partículas, las mueve y las calienta, ¿ya? Pero no tiene efecto sobre nosotros. Luego, los rayos infrarrojos. Luego tenemos la luz visible, que si ven que es un campo súper pequeñito, ¿ya? Que es la que nosotros podemos ver. Y luego ya tenemos esto, ¿ya? Los UV producen daño. Los ultravioletas sí, porque si ustedes se van a la playa, echan una media hora, no se ponen protector y están tostados, ¿ya? Entonces ya hay un daño en la piel, ¿sí? Entonces obviamente se activan puede haber inclusive un cáncer, un melanoma, por el desarrollo de ese tipo de células. Pero los UV atraviesan la piel. No, ya no tienen tanta fuerza para atravesar. Generalmente en las superficies trabaja más. También los UV se utiliza para desinfección. Lo han visto cuando en pandemia todo el mundo era traumado con los UV para el celular, para las cosas, y nunca nos dijeron cómo funcionaba bien ese virus. Luego, los rayos X tienen ya más fuerza. ¿Listo? Entonces aquí ya puedo atravesar la piel, ya puedo atravesar huesos, y a partir de eso ya puedo obtener una imagen. ¿Ok? ¿Que producen daño? Sí producen daño y dependen de la cantidad. Entonces nosotros vamos a ver dos normas que se llaman ALARA y ALABA. ALARA sobre todo tiene que ver con que yo tengo que utilizar en mis equipos radiológicos de acuerdo a lo que necesite el paciente, ¿ya? Una dosis razonable. Ya les doy las siglas en inglés para que se anoten, ¿ya? Entonces, tengo que usar lo más razonable posible la cantidad de radiación que yo le voy a dar a una persona, porque a la larga puede producir daño, ¿ya? Las radiografías médicas no son mucho más altas la radiación que las odontológicas, ¿sí? Por eso es que estamos dentro de un rango seguro, y a partir del 2023 o a fines del 2023 la Asociación de Radiología y algo más, si lo pasé, no me acuerdo el nombre ahorita, ya dijo que no necesitamos usar ni chalecos ni collarines porque la radiación es demasiado baja como para que con los pacientes, ¿ya? Si ustedes todo el día van a estar tomando, cúbranse, ¿ya? Si andas en moto vas a estar con casco, ¿no es cierto? Entonces lo mismo acá con la radiación. Ahora,
Luego tenemos los radios gamma, que ya son mucho más fuertes, que tienen más aplicación a nivel alimentario. Entonces muchos productos los esterilizan o los desinfectan con rayos gamma, ¿ya? Como la superficie de guantes, o sea, depende de la fabricación para hacerlo. ¿Pregunta? No, ok. ¿Tú no? Ahí, todo. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la radiación ionizante y de la radiación no ionizante? Que la una va a alterar y va a cambiar un átomo y va a desprender sus electrones. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos rayos X, rayos Y. Y la radiación no ionizante no va a tener la suficiente energía para desprender un átomo, o sea, para que pase algo, para que haya algún cambio, ¿ya? Entonces, por eso en el cuadro que ustedes vieron anteriormente, pues las que no van a alterar eso son todas las que estaban, las de radio, las de celular, microondas, entonces no tienen el cambio para hacer eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Ya, muy bien. ¿Cambio? Listo. A ver, vamos otra vez. Tú misma repite. ¿Qué radiación tiene? ¿Sí? Sin ver. ¿A qué tiene suficiente energía? ¿Ya? ¿Para qué? Y Para desprender un átomo. O sea, por eso les digo, no estén así anotando porque no creo. Radiación ionizante se desprende una parte de un átomo, le descompone. Y la radiación no ionizante no tiene la suficiente fuerza para hacerlo. ¿Okay? Ahora, ¿qué fuentes de radiación tenemos? Las fuentes naturales, que se viene a ser el fondo radioactivo, que es lo que yo les hablaba. O sea, ¿cuántos hemos sido expuestos a la radiación hoy? Pues, todos prácticamente. ¿Ya? Y nosotros más todavía que estamos a la altura. Tenemos mayor exposición a la radiación. Por eso ahora en Ecuador van a encontrar que hay mayor cantidad de alertas de radiación ultravioleta, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, estos rayos cósmicos, del rasgo del suelo, elementos radiactivos en el cuerpo y los alimentos nos exponen a un tipo de radiación, ¿ya? Que no necesariamente es tan fuerte como para provocarnos daños todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, a los pilotos de los aviones también les controlan un poco la cantidad de radiación que ellos reciben, porque como vuelan súper alto, a pesar de que el avión está encerrado, pues reciben algo de radiación, ¿ya? Porque están más cerca de estar fuera de la Tierra que nosotros, ¿ok? Ahora, y las fuentes artificiales que nosotros tenemos de radiación, pues tenemos los tubos, los rayos X, todo lo que nosotros utilizamos, los reactores nucleares y aceleradores de partículas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nuestra radiación que nosotros usamos como fuente artificial a una fuente radiactiva? Ustedes van a encontrar en una tabla periódica. Cuando ustedes estén trabajando con un equipo periapical, si ustedes le desarman, les va a dar radiación. ¿O no? ¿Qué creen? O sea, yo cojo de travieso y abro la cabeza aquí del equipo de rayos X. Me va a exponer a la radiación. ¿Ah? ¿No? Ustedes estaban en una radiografía y se acabó. Ya, no queda así. No. Que puede alterar un poco las moléculas del aire, pero es mínimo. Ya en ese momento la radiación ionizante. Pero ustedes adentro del equipo no tienen una fuente radioactiva. Ya no tienen un elemento químico que produzca radiación. Dame ejemplo de un elemento químico que produzca radiación. ¿El mercurio? ¿El mercurio? El mercurio no produce radiación. No produce. Es un metal líquido. ¿Okay? ¿Sí? ¿Qué es el que les suena? ¿El rodio? Puede ser el plutonio enriquecido, ¿ya? Todo eso produce radiación porque va solo. El elemento químico como tal produce radiación, ¿ya? Entonces muchas fuentes radiactivas, no sé si se sigue usando todavía, pero en los aeropuertos tenían fuentes radiactivas encerradas obviamente en plomo para hacer radiografías de los aviones. Entonces utilizaban placas gigantescas y pegaban sobre las estructuras de los aviones para ver si existen fallas estructurales. Entonces lo que hacían era levantar obviamente la ventana de plomo para que la radiación golpee. Obviamente necesitaban mucha más radiación, muy fuerte para poder atravesar el metal de esa manera, ¿ya? Y en uno de esos
trabajos que estaban haciendo en Perú, creo que fue en Lima, parece que el trabajador se robó la fuente radioactiva, que viene a ser como así un pedazo de tornillo prácticamente, eso no fue, no parece nada más, pero debe ser muy costoso. Entonces él se metió en el bolsillo y se quiso llevar, me imagino, para vender, y a las 2 semanas estaba perdiendo la piel. ¿Ya? Esa es una fuente radioactiva. ¿Ya? Igual lo que pasó en Chernobyl. ¿Quién ha visto la serie de Chernobyl? Nadie. Bueno, chévere. Más. Así que en HBO sigue, ¿no? Sí. Si pueden ver, vean. Ahí aprenden full de radiología también. ¿Ya? El accidente que pasó. Sí. Les voy a mandar a ver la serie. Vayan a ver la serie de Chernobyl, es buena. Y aparte que hay actores. Pero bueno. Entonces, ahora el tema es de las fuentes radioactivas, es como yo las controlo. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, nuestra fuente radioactiva no está dentro del cabezal. Lo que yo hago y lo que yo tengo es un tubo al vacío, que es estimulado un filamento de tungsteno como si fuera un foco. ¿Han visto el filamento que tienen los focos antiguos? Ya cada vez me cuesta hablar entre generaciones. Capaz ustedes ya no vieron un foco así. ¿Ya? Pero los focos tenían un filamento, ¿ya? Que era el que se quemaba y se soltaba, ¿cierto? Ya, lo mismo pasa. La diferencia es que, claro, va a producir luz en el caso del filamento de tungsteno. En este caso, lo que va a producir es un montón de electrones. Ya cuando se estimula, y esos electrones van a chocar, se van a estimular y van a formarse rayos X. ¿Ya? Rayos X tienen en el espacio, las de estrellas, cierto tipo de cuerpos celestes emiten inclusive rayos X. ¿Ya? O sea, afuera del espacio también hay rayos X, hay ultravioleta, hay un montón de radiación. ¿Okay? Por eso utilizan esos trajes que cuestan como $1 millón cada uno para tratar de protegerse de eso. ¿Listo? Ahora, este es un artículo que ustedes van a leer. ¿Ya? Perdón que se cortó, no sé por qué se puso ahí. Que yo ya les mando o les subo al dedo de ahí. ¿Ya? Van a leer ese artículo y van a sacarme 10 conclusiones que lleguen a ese artículo. ¿Ya? Lo van a hacer a mano. No me importa que metan el PDF a Gemini o lo que ustedes quieran y les saque el resultado, pero el simple hecho de que se pongan a escribir a mano ya por lo menos se puede. ¿Okay? O sea, vamos a trabajar con su cerebro. Y si pueden leerlo y pueden sacar sus conclusiones propias, pues que mejor. Ganemos la inteligencia artificial. ¿Para qué más les va a servir la IA? Redacten y pásenle por ahí y que les corrija la redacción, la ortografía. Pero no se dejen ganar porque después vamos. Bueno, los odontólogos no nos va a ir tan mal. El resto de gente sí va a ser medio prescindible. Los abogados vamos a estar jodidos. A ver. Hay varias unidades que eso ahorita no vamos a entrar. Ya les voy a explicar qué es dosis de absorbida y todo eso. Pero ahora vamos a ver cómo funciona realmente el aparato para producir rayos X. Entonces lo que nosotros tenemos es un tubo generador de rayos X, que es ese tubo al vacío, que es un tubo de Hitler-Cruz, que es lo mismo prácticamente, obviamente con sus cambios, que lo que se usó hace más de 100 años. ¿Listo? Un medio material que vamos a dirigir los rayos, que ¿quién sería? ¿Quién sería el medio? No soy paciente. Así de simple. Y un receptor de imagen que viene a ser una placa. La placa puede ser análoga, la placa puede ser digital, ¿ya? También van a hacer un trabajo de cómo funcionan los receptores digitales en los para rayos. ¿Perdón? O sea, el artículo. Pero con lo que les estoy diciendo, ¿sí? ¿Es suficiente o no? ¿Necesitan más? ¿Necesitan de 2L para vivir? Ya está. Ya le subimos al video. A ver, entonces tenemos esto. Y este es el equipo. Entonces el equipo está formado por un cabezote. Ya, si ven que hay un cono. Este cono puede ser corto, puede ser largo. Aquí hay el brazo, el panel de control y la base. ¿Ya? Entonces, esta base puede estar pegada a la pared, puede estar pegada al techo, depende de lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Estos son los equipos que están aprobados utilizar en el país. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces las normas que se aplican aquí en el país están un poco desfasadas de las cosas que uno puede tener, porque también hay equipos portátiles. Ahora el tema es que te tratan de proteger porque tú toques con la mano. Y hablan de que si es que no está bien hecho el equipo portátil, pues te irradias tus manos y en algún
pasar algo. Pero es súper loco, ¿ya? Por eso les digo, la actualización de las cosas es difícil acá. Este es el portátil, ¿ya? Entonces tenía esto para evitar que la radiación secundaria te dé, ¿ok? Siempre va a haber un gas primario que va a salir por ahí. El resto, si está bien fabricado y está bien controlado el equipo, no tiene por qué haber fuga. Por eso sí van con equipos y revisan, disparan y ven dónde está la fuga de un equipo. Y puede ser que haya fallado la carcasa de plomo que está alrededor, y por eso hay algo de fuga, ¿ya? Listo. Entonces, el tubo de rayos X es esto, prácticamente. Es una ampolla grande de cristal, un vacío interior que tiene una carcasa que está forrada de plomo, ¿ya? Y aquí tiene una única ventana por donde va a salir la radiación. Entonces, todo esto va a estar conectado con electricidad. Vamos a tener un cátodo que viene a ser negativo. El cátodo es negativo o positivo. Y el ánodo, ¿ya? El cátodo es el negativo, ¿ya? Y el ánodo es positivo. ¿Listo? Entonces, esto tiene unos filamentos de tungsteno que les estaba mencionando anteriormente, ¿ya? Y en el otro lado tiene un ánodo donde tiene un receptor donde van a golpear los electrones, ¿ya? Que puede ser fijo, que puede ser no. Entonces, ¿qué es esta parte de acá? Todo esto está sumergido en aceite. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el disparo va a aumentar muchísimo la temperatura. Entonces necesito un medio que me amortigue esa temperatura para que no se quemen todos los elementos que están ahí. O sea, porque necesito mucha energía para producir rayos X. Entonces, esto puede girar. Hay unos ánodos que son fijos también. Entonces, en el momento que ustedes disparan de negativo, va a buscar siempre la zona positiva. ¿Ya? El disparo a los electrones va a golpear sobre esta superficie y va a salir los rayos X por acá. O sea, generalmente salen disparados, por eso está cerrado todo, ¿ya? Pero la única ventana o colimador donde se va a enfocar la fuente de rayos X va a ser ahí, ¿ya? Por eso cuando ustedes le ponen al paciente el cono, esa zona es la que recibe rayos X. No recibe toda la cabeza, recibe esa zona, ¿ya? Por eso hay mucho error en ese... Algo de radiación secundaria, pero no es muy alto. Y si ustedes se alejan, digamos que el cono, está aquí el cono, y yo me voy 2 metros, prácticamente ya no llega nada de radiación, ¿ya? Por eso han visto que el cable es largazo. Por eso los gringos ya quitaron, dijeron ya, eso es más lleno de bacterias que cualquier cosa, esos chalecos son asquerosos. Pero el tema justamente es eso. Cuando no ven que no hay ningún problema, pues no pasa nada. Las escuelas de endodoncia en Estados Unidos, los equipos uno está al lado del otro y todos tienen rayos X, ¿ya? Y todos están disparando al mismo tiempo. Entonces no pasa nada. Cuando ya hablamos de panorámicas y tomografías, ya es otro cuento, ¿ya? Porque necesito más radiación. Y ahí sí necesito tal vez plomar las paredes, la puerta, para que la radiación no le afecte a la persona que está tomando. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Comprar la placa. Tienen que comprar una placa de fósforo. Tienen que preguntarle al Willy o al Walter cuál es la que funciona bien en estos equipos. Ellos suelen tener los contactos. Deben tener como un magnetito, ¿ya? Entonces esa placa de fósforo para sus trabajos, cada uno tiene que tener una, ¿no? Para que les pueda funcionar. A ver, ahora, cuando trabajamos con electricidad, hablamos de miliamperaje, hablamos de voltaje. Entonces, el miliamperaje mide la cantidad, en este caso va a controlar, no que es el concepto de miliamperaje, lo que hace es qué cantidad de rayos X se van a producir. Antes yo podía modificar el miliamperaje del equipo para obtener diferente densidad de imágenes, ahora ya prácticamente viene todo cuadrado. ¿Okay? Entonces, estos equipos dentales funcionan entre 7 a 15 y va a afectar la densidad y el tiempo que se produce la radiografía. Entonces, depende de la cantidad de rayos X que yo tenga para hacerlo. Ahora, en el tema del tablero de mando, ustedes van a ver que va a existir tiempo de exposición, sobre todo eso es lo que ustedes pueden modificar. Entonces, ¿qué quiere decir este tiempo de exposición? Que cuando yo dispare, va a durar cierta cantidad de tiempo, el paciente va a recibir radiación. Y esto está por debajo de 0.20 de segundos, es súper poco, ¿ya? Sobre todo en las partes digitales.
Los receptores digitales son más sensibles, por eso es que se los cambió ahora todo a digital, porque ya no necesito tanta radiación para obtener una imagen como lo hacía con las placas análogas. ¿Ya? Cuando yo hago con una placa análoga, voy a necesitar mayor tiempo de exposición para obtener una imagen. ¿Listo? No es lo mismo que yo trabaje con un niño o con un adulto. ¿A quién necesito exponerle un poquito más la radiación? El adulto. Al adulto, ¿por qué? ¿Usted qué dice? Estoy medio virólogo. Sí. Tal vez por la densidad ósea, ¿no? Perfecta, la densidad del hueso. ¿Ya? Si es que el paciente tiene, el adulto obviamente tiene la megamandíbula, no va a ser lo mismo que tomarle a un niño. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a eso, yo veo el tiempo de exposición y cuánta radiación voy a necesitar. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, tipo, cuando vamos a tomar como que las radiografías en la clínica, siempre, o sea, ahí está el letrerito de que avisa que está embarazada, este tipo esta cantidad ¿De radiación afecta a niños? ¿no? No, pero a ver, ¿qué pasa? A ver, a mí me pasó hace... cuando recién salí del posgrado. Eso fue en el posgrado. Recién se había salido del posgrado. Entonces yo trabajaba en una clínica y tomaba mis radiografías y resulta que la auxiliar estaba embarazada. Ya, creo que tomé 3 radiografías. Y abortó. Ya, entonces... después querían echarle la culpa a la clínica que por haber recibido el pre-rayo abortó. ¿Ya? No hay tal. Entonces, para evitarse el problema, porque generalmente en una mujer embarazada es innato que cuide el producto que tiene en su interior. ¿Ya? Entonces siempre lo va a cuidar y es su instinto. Entonces, ustedes tienen que ayudarle con su instinto a cubrir. ¿Ya? No va a pasar nada, ¿ya? Porque es muy baja la radiación periapical. Y solo en caso de emergencias puedo hacer otro tipo de radiografías, pero ahí va la normalidad, ¿ya? Perdón, que yo necesito elegir el tratamiento de acuerdo al beneficio del paciente, ¿ya? Si no hay beneficio, pues ¿para qué voy a hacer? Entonces ahí es la justificación. Si por ejemplo estaba embarazada y le mandaba a hacer una serie radiográfica, ¿realmente necesitaba la serie radiográfica? ¿O solo necesitaba una para ver una pieza que le estaba molestando? ¿Ya? Entonces ahí viene más o menos esa norma que yo les di. Ahora, con respecto al voltaje, la electricidad que hace mover los electrones del ánodo es esto, ¿no? El voltaje, y esto está ya determinado en cada equipo dental. Por ejemplo, los periapicales se mueven en 65 kilovoltios, es lo que hace que se muevan los electrones, ¿ya? El voltaje. Y en equipos grandes, como los tomógrafos, pues son 100 kilovoltios. Pero no, entonces si no cuento la radiación tóxica, ¿por qué también? Se puede ser 10.000 losas, por el Citotec puede ser, no sé. O sea, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero ella sí denunció. Quería hacer relajo. Ah, Quería hacer relajo, pero a ver, cuando tú te vas de este tipo de juicios, el tema es que tú demuestras, hay peritaje. Entonces yo te digo, tomé 3 radiografías, cada una es 0.01 milisievert, ni siquiera llega al mínimo de daño que pueda ocurrir, o sea, no hay tal. Ya es muy difícil comprobar. Entonces no es que te pueden demandar directamente por eso. A un colega le demandaron porque haciendo una endodoncia, le intentaron demandar porque no consiguió, porque tuvo un accidente de hipoclorito en una mujer embarazada. ¿Ya? Yo estaba haciendo un tratamiento de endodoncia, se pasó el hipoclorito y la mujer la cara acá hinchada, morada, todo el estrés, todo eso, y acabó perdiendo el bebé. ¿Ya? ¿Qué le salva a él en la historia clínica? Ya nunca ha visto estar embarazada. ¿Ya? Eso es lo que salva. Porque sí puede decir que por el estrés y por todo lo que vivió ella, el bebé, que sí puede pasar. ¿Ya? O sea, se han dado casos. Entonces ahí sí, digamos, se salva de todo eso porque ella ni ella creo que sabía. ¿Okay? Listo. Ahora, ¿qué tipos de placas nosotros tenemos? Tenemos placas intraorales y extraorales. Las intraorales, ¿qué quiere decir? Que la placa me la estoy metiendo en la boca. O sea, como todo lo que ustedes ven en los pacientes. Todo lo que mete en la boca del paciente es intraoral, como su nombre lo dice. Esa es la lógica.
Y dentro de estas tenemos las periapicales, que han visto sus compañeros utilizar, las oclusales, que eran unas placas como cuadradas, como su nombre lo indica, para que vayan sobre las caras oclusales de las piezas dentarias y yo pueda sacar arcadas completas, ¿ya? Y luego tenemos la aleta de mordida o bite wing, que es una periapical modificada, que lo que hace es ayudarme a sacar prácticamente las coronas de arriba y abajo, se les hace morder, ya les explico igual. Y me sirve mucho para ver caries interproximales, para ver cómo está la altura de cresta de hueso, etc. ¿Okay? Ya, estas son las películas radiográficas, estas son las periapicales. Estas son películas radiográficas análogas. Yo necesito hacer un proceso de revelado. ¿Han visto cómo se revelaban antes las fotografías con líquidos y cosas? Ya, lo mismo es esto. ¿Okay? Para obtener una imagen yo tengo que meter, hay una caja negra que me meto las manos y ahí hay unos líquidos. Entonces no pueden estar expuestos a la luz, la placa, porque se dañan. Entonces tengo que hacer el proceso de revelado dentro de esta caja que igual ya les voy a indicar. ¿Okay? Ya, y esto es lo que yo obtengo en una placa análoga. Se veía bastante nítido, el problema es que era pequeñito, pero había proyectores que me ayudaron a ampliar la imagen. Entonces en una radiografía lo que tengo es una mezcolanza de sombras, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la densidad que tenga cada elemento que yo estoy tomando la radiografía, voy a obtener un tono, ¿ya? Si la radiación no pasa muy fácilmente, ¿qué tono creen que tengo? ¿Negro o blanco? ¿Quién dice blanco? Ya, si es que no puedo atravesar la radiación a un objeto, ¿cómo le vería? Blanco, ya, muy bien. O sea, se les fue automático porque no tenía por qué saber, ¿ya? Y si atraviesa la radiación fácilmente, negro, ¿ya? Entonces estoy viendo lo mismo. En la parte de arriba superior de la placa están viendo negro porque es el espacio de aire que hay en la boca, ¿ya? Atraviesa la radiación matada de risa. Acá arriba yo puedo tener unas restauraciones metálicas, ¿ya? Por eso no está atravesando, ¿ya? El óxido de circonio, o por ejemplo hay prótesis también que, a pesar de que no tener metal, por ejemplo el óxido de circonio es bien radiopaco, ¿ya? Y muchas veces por ejemplo a la gutapercha le mezclan con sales metálicas para que yo pueda verle en la radiografía, ¿ya? Porque si no fuera casi transparente completamente. Acá no veo encía, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿O cómo utilizamos las amalgamas? Exacto. Las amalgamas sí tengo todavía. No lo voy a sacar, porque sé lo que pasa. Entonces, no, ustedes tienen unos 30 años por lo menos. No pasa nada. Ni más es por seguirle la contra a todos. O sea, ya se van a dar cuenta cómo soy. Tengo humor negro, soy súper sarcástico. ¿Qué más? Me encanta seguir la contra. Entonces, a mí me encanta. Si es que discutimos, o sea, por sacarte de quicios, puedo seguir la contra, a pesar de que sé que hasta que me demuestres que son sólidos tus argumentos, básicamente. ¿Ya? Entonces, miren, de aquí ya tengo otras sombras, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué tejido vendría a ser? Encía. ¿Listo? Espera. Usemos la piel. ¿No es el espacio interproximal? O sea, sí, pero creo que no le señalé bien. Por eso me tomo la molestia de sacar esta cosa. Uy, está acá. A ver. Esto de aquí. ¿Qué tejido es ese? ¿Qué se les ocurre? Es mal, ¿ya? Si le ven que tiene otra dureza, ya es el tejido más duro del cuerpo, ya, que la vez más frágil. Pero
lo puedo distinguir, ¿ya? Y una forma de darme cuenta que tengo caries es cuando esto empieza a perder, ¿ya? ¿Qué tipo de radiografía es esta? ¿Cómo se llama? Intraoral, periapical. ¿Ya? Intraoral. ¿Qué más veo? Veo este tejido de acá. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es dentina, ¿ok? Que tiene otra dureza. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanta carga inorgánica como tiene el esmalte. Después tengo acá todo esto de aquí, estas líneas y esto, ya, es hueso, ¿ya? Y esas líneas, pues, y esos agujeros son el trabeculado óseo. ¿Se han escuchado? ¿No? Trabéculas. Las trabéculas. No. Oh, qué pena. Pena. Ya. Bueno, en mi época les decían trabéculas de todas estas líneas, huecos que están. ¿Ya? La encía, no se ve. Verán, a veces sí se puede ver, pero depende qué tanta radiación recibió la zona. ¿Ya? Se ve como una sombrita, un contraste. ¿Ya? ¿Y qué ocurre muchas veces? Que por ejemplo, si yo aumento el tiempo de exposición, a veces empiezo a perder estas zonas de aquí. ¿Por qué? Porque la radiación la atraviesa muy... Y me ha pasado que así... Que me río mucho de los periodoncias. ¿Ya? El periodoncista novato, o sea, no analiza esto, ¿ya? Y solo ve la periapical y automáticamente está diciendo, no, está con pérdida de hueso y que no sé qué. Y te mandan y vos haces 2 o 3 radiografías con contraste y el hueso más lindo del mundo hasta arriba, ¿ya? Pero no se da cuenta que realmente fue un exceso de exposición a la radiación, ¿ya? Que pasa eso y por eso no estoy viendo. Por eso es importante no solo basarme en una imagen. Y esto es subjetivo. Todo lo que sea imagen es completamente subjetivo, como sus fotos de Instagram. Tal cual. O sea, uno se acerca y ya ve la realidad y es otra cosa. Completamente diferente. Entonces lo mismo pasa con las imágenes. La imagen es subjetiva y en una imagen yo no puedo diagnosticar ni llegar a un diagnóstico final. ¿Okay? El diagnóstico final yo lo obtengo con una mezcla de clínica, con imágenes, con los exámenes que yo hago complementarios, llevo a esto. Cuando ustedes me mandan esto y me dicen, doctor, ¿qué hay? O sea, es como que un contexto. O sea, ni siquiera te dicen qué es lo que está pasando con el paciente. Sí te puedo dar una guía, pero no puedo tomar una decisión sobre esto, porque inclusive puede ser hasta un problema legal, ¿ya? Entonces yo puedo decir, sí, o sea, está media malita, pero hay que verle clínicamente. Si tú mandaste una radiografía y no le viste clínicamente al paciente, estás haciendo mal. ¿Ya? Bueno, porque le estás irradiando por los puros. ¿Ya? Entonces, lo ideal en el mundo con hitos perfecto es que se sienten con su paciente, le revisen y a partir de eso tomen la decisión si necesita una periapical, si necesita una panorámica o necesita una tomografía. Mandar tomografía todo tampoco está bien. Tiene sus indicaciones que igual yo les voy a ir diciendo. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo se llaman estas sombras? Si no pasa la radiación, ¿cómo le digo? Radio opaco, radio transparente, radio negativo, radio opaco. Ya. Eso me cuesta a veces. En el posgrado, bueno, en el pregrado, en otros grupos se confundían mucho entre radio opaco y radio transparente por el hecho de que opaco suena como que fuera negro. Ya, por eso se confundía. Entonces, el radio opaco no deja pasar la radiación, ¿ya? Y es una sombra blanca. Radio transparente deja pasar la radiación y pues es negro. Ahora, ¿cómo hago con esa escala de grises? Ese es el problema, ¿ya? Porque tengo un montón de escalas de grises ahí. El ojo humano puede ver 800 tonos de grises. Entonces también un montón de tonos de grises. Le digo radiolúcida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta sombra radiolúcida es compatible con dentina. Esta sombra radiolúcida, la radiolúcida acá es compatible con cámara pulpar, ¿ya? O si tengo acá una lesión periapical, sombra radiolúcida es compatible con lesión periapical. Nunca digo la lesión. Nunca pongo así como, por ejemplo, esto se presenta así. Han visto esas sombras que hay en el ápice, ¿no es cierto? Ya, quiste. Ya no puedo decir
Se observa un quiste en el ápice. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque estoy dando un diagnóstico de Exacto, porque no tengo idea si es un quiste o no. ¿Qué tendría que hacer para saber que es un quiste? una biopsia. Exacto, hacer una biopsia, llevar a un histopatólogo y el histopatólogo me diga, ah, brother, tienes ahí células epiteliales, eso es quiste. ¿Ya? Clarísimo. O, ¿sabes qué? Ñañón, tienes fibroblastos, es un granuloma. ¿Ya? Entonces, eso no puedo cometer el error. Y ustedes van a escuchar mucho, o sea, van a escuchar que también esta frase, que ven aquí algo, la sombra en la punta, se ve un absceso. O sea, ahí no estoy viendo un absceso, pero nunca jamás en mi vida. Un absceso, por definición, es la acumulación de pus. ¿Estoy viendo pus ahí? No tengo idea qué hay. Simplemente una sombra radiolúcida de tal tamaño por tal tamaño a nivel apical, compatible con lo que pueda hacer. ¿Ya? Los informes radiológicos igual vamos a hacerlos juntos para que vayamos entendiendo y sobre todo sepan cómo analizar una imagen. ¿Ya? Ahora, ¿qué pieza es esto? ¿Qué pieza dental? Unidad dentaria parece. Primer molar inferior. Ya, número. 3.6. ¿Quién dice que es 4.6? Pues si es izquierdo es 4.6. Es el 4.6. Es el 4.6 seguro. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién se quiere ganar un chocolate? A ver, pase a alguien, diga qué pieza es y refute por qué es esa pieza. Porque la... A ver, pasa tú que quieres decir que es 46 y tú que quieres 36. Ya lo sé. Ya los veo con las señales. Ya, ¿por qué es 36? Porque, o sea, está en el cuadrante, en el tercer cuadrante, porque es 1, 2, 3, 4. Y además de que es el izquierdo, porque las raíces del primer molar están, o sea, están como que mostrando a la izquierda, y eso quiere decir que es el izquierdo. Este es el segundo premolar, este es el primer molar, el segundo, y ya esta es la muela del juicio y tercer molar, por eso es 3.6. ¿Y tú? Pero si estás diciendo que es el izquierdo, sería 4.6. ¿El izquierdo de quién? O sea, es como viendo de frente al paciente. Las imágenes son como que le vieran de frente al paciente. Por eso el paciente está. Ya. Bien. Ya. ¿Por qué no es 4.6? ¿Hacia dónde está la línea media? ¿Ya? Si yo sigo acá hasta él, este es 4, perdón, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 3, entonces ya me voy al otro lado. Y ese es el lado hasta el cuadrante 4. Acá está el cuadrante 3. Acá arriba, ¿qué cuadrante está? 2. ¿Ya? Por eso es 36. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro por qué es 36? ¿Seguro? Ya. ¿Alguien tiene dudas de por qué es 36? Siempre que hagan presentaciones, orienten bien las radiografías. Ya, es bien importante orientar, no les den volteadas, no les pongan el lado que es, porque la audiencia tiene que saber qué pieza es. ¿Ya? Y simplemente ya imaginando que ya sabes qué pieza es. ¿Listo? Ya, vámonos. ¿Clases de aquí de qué tiempo?